Vamos a comenzar con el tema de análisis temporal. Como ustedes sabrán, existen dos formas de diseñar un circuito a través de los dos modelos de temporización. El primero pues es el modelo de temporización síncrona, donde todos los registros son conectados a la misma línea de reloj. Y la segunda es la temporización asíncrona, donde el sistema genera sus propios eventos de reloj. Es importante mencionar que cuando queremos evitar errores en la transferencia de datos, es recomendable mejor usar sistemas síncronos. Un sistema síncrono está hecho a través de un circuito secuencial, el cual podemos de manera genérica representarlo con este diagrama, en donde pues podemos tener datos de entrada, un reloj para sincronizar todos los eventos que existen en nuestros circuitos, una señal síncrona llamada reset para poder asegurar un estado inicial, y el dato es sincronizado a través de un registro de origen y pasa por la lógica combinacional hasta llegar a un registro de destino. Normalmente utilizamos registros tipo D debido a su sencillez, y así es como de forma resumida podemos indicar lo que es un circuito secuencial síncrono. Las ventajas del circuito secuencial síncrono es que todas las entradas se den al mismo tiempo a través de los registros. De la misma manera, todas las salidas de todos los registros se actualizan en el mismo momento. Y podemos saber qué ocurre en cada flanco de error cuando necesitamos datos de entrada de los registros. Y aquí en los problemas donde viene la importancia del análisis temporal. Nuestra frecuencia de reloj domina el camino entre los registros más lentos, y hay que cuidar la distribución y sincronización de las líneas de reloj. Empezando entonces con los fundamentos de análisis temporal, nosotros hemos visto que en cursos básicos de electrónica digital se da a conocer los diferentes circuitos combinacionales y secuenciales. Sin embargo, hay que decir que normalmente no se toma en cuenta los tiempos de reacción que existen en un cambio en el valor de las señales de entrada o de control. Primeramente hay que saber que las señales de reloj proveen la sincronización total del sistema, esto con el fin de evitar errores en la transferencia de datos. Pero hay un problema: durante la transición de los datos es posible que no tengan los valores correctos, por lo que los datos deben ser estables antes y después del flanco de reloj para una transferencia viable. Si nosotros no cumplimos con los tiempos correctos, entonces una inapropiada sincronización llevará a problemas como glitches, metastabilidad o el sesgo de error, conocido como clock skew. Vamos a repasar los diferentes tiempos que conlleva la lógica combinacional. Aquí tenemos lo que es una compuerta NOT, tiene una entrada y una salida. En la entrada podemos ver que tiene un pulso en 1 y hay varios tiempos que hay que considerar. El primer tiempo pues es el tiempo de subida de la señal o rising time, TR, que es el tiempo de subida de la señal de la entrada del 10% al 90%. Después tenemos el tiempo de bajada, que también conocido como falling time, que es el tiempo de bajada de la señal del 90% al 10%. En la salida tenemos otros tiempos importantes, que es el tiempo de propagación. Se puede dividir en dos: el tiempo de propagación de alto a bajo, entonces una señal que estaba en alto pues pasa a bajo, y otra es el tiempo de propagación de bajo a alto, estaba en bajo y pasa a alto. En ambos tiempos se considera del 50% para medirse, y hay que indicar que los tiempos de propagación alto y bajo y tiempo de propagación bajo a alto pueden ser diferentes. En los circuitos secuenciales sabemos que va a estar controlado la transferencia de los datos a través de registros. Aquí es importante ver otros tiempos que mencionaré a continuación. Es el tiempo de asentamiento o setup time,
TSU, que es el mínimo tiempo anterior a la llegada del flanco del reloj en donde la entrada de datos debe permanecer estable. Después tenemos el tiempo de mantenimiento, hold time o TH, que es el mínimo tiempo posterior al flanco del reloj en donde la entrada de datos debe permanecer estable. Y por último tenemos el tiempo del reloj a salida, clock to out time o TCO, que es el tiempo que transcurre desde el flanco del reloj hasta que la salida de datos es estable. Podemos ver en la figura un flip-flop donde tiene una señal de reloj, el cual pues aquí está el flanco de subida, y aquí en la entrada D de nuestro flip-flop llega nuestro dato, pero podemos ver que nuestro dato debe ser estable anteriormente. Este tiempo es el que vamos a llamar como el tiempo de asentamiento o TCU, y después el dato debe de permanecer estable otro cierto tiempo. A ese tiempo le llamaremos como el tiempo de mantenimiento o TH, y finalmente el tiempo desde que fue el ciclo de reloj hasta que el dato es estable se le va a llamar como TCO. Como pueden ver, va a haber un momento donde el dato no va a ser estable, y si nosotros violamos este tiempo, pues podemos llegar a problemas en nuestra sincronización. Entonces hay que decir que tanto el tiempo de asentamiento como el tiempo de mantenimiento pues es la ventana necesaria de tiempo que el dato debe permanecer estable para tener un correcto registro de los datos. Ahora que ya sabemos los tiempos inherentes en nuestros circuitos, vamos a ver algunos de los problemas más comunes. El primero que vamos a ver son los glitches, que son los valores transitorios anómalos que se producen en los circuitos combinacionales sin realimentación. Esto lo podemos decir de otra manera, es que no tienen registros para nosotros saber cuándo nosotros capturar la información. Vamos a ver este ejemplo sencillo. Tenemos una entrada A conectada con una compuerta NOT, que lo que va a dar pues es una A negada, y la A pasa directamente como la A negada a una compuerta AND. Nosotros sabemos por álgebra de Boole que si hacemos la AND de A con A negada, pues debería dar 0. Sin embargo, si tomamos en cuenta los tiempos de propagación que hay en las compuertas, pues esto no es exactamente correcto. Si yo pongo el diagrama, vamos a pensar que la A está variando de 1 a 0, 1 a 0. Pues la A inversa pues va a tardar 2 nanosegundos en dar su respuesta. Entonces aquí era 1 y va a tardar 2 para dar 0. Igualmente aquí pasa 0 y tarda 2 nanosegundos en dar el 1, y así pues en toda la señal. Ahora, nuestra salida F, pues nuestra compuerta AND tiene 1 nanosegundo en el tiempo de propagación. Por lo tanto, después de que tiene las dos señales, pues vamos a tener nuestra respuesta. Entonces, aquí tenemos 1 y 1, y un segundo después pues da la respuesta del valor de entrada 1 y 1, por lo tanto nos va a dar un 1. Vuelve a tener 1 y 1 y en el siguiente nanosegundo me vuelve a dar 1. Aquí lo que queremos ver es de que aunque en nuestra función debería dar idealmente 0 en todo momento, es decir que f debería de haberse mantenido 0, debido a los tiempos de propagación, pues esto no sucede exactamente así. Y aquí vemos que está apareciendo un pequeño pulso en 1, lo cual es incorrecto a lo que desearíamos. Una de las formas que podríamos hacer es, por decir un ejemplo, meter una compuerta buffer
para que pues tarden exactamente lo mismo en llegar a la señal a la compuerta AND, pero esto implicaría hacer mayor número de recursos, por lo que no es conveniente esta solución, y lo conveniente pues es tener registros para nosotros controlar los eventos en nuestro circuito, es decir, nuestra transferencia de datos en nuestro sistema. Otro de los errores que debemos de evitar es la metaestabilidad. Cuando nosotros tenemos el flip-flop, como mencionamos, tiene tiempos que hay que cumplirse, lo cual son el tiempo de asentamiento o TSU y el tiempo de mantenimiento o TH. Si nosotros no cumplimos estos tiempos, pues vamos a poder llegar a lo que llamamos la metaestabilidad. Aquí en la figura tenemos un reloj en el cual está su franco de subida, que es cuando va a capturar datos, y la entrada síncrona, que si no dura exactamente esta ventana, pues vamos a tener un periodo de metaestabilidad aparte del tiempo que ya tarda el flip-flop dar nuestra señal estable. Es decir, que si nosotros no cumplimos estos tiempos, nuestra salida Q del flip-flop pues va a pasar por un nivel de tensión intermedio que va a ser un tiempo con metaestabilidad, y luego tomará de forma aleatoria, o sea, un 1 o un 0. Al ser de forma aleatoria, pues indicaría que puede ocurrir un error, dado que no necesariamente pues vamos a tener el valor que nosotros deseábamos. El siguiente problema que podemos tener pues es el sesgo del error, conocido como skew. Como nosotros sabemos muy bien, pues el reloj es la señal de referencia de todo nuestro sistema. Es decir, esta conecta todos los registros que controlan la transferencia de datos, lo que conlleva que el reloj tenga un alto número de conexiones, y por lo tanto todos los caminos van a ser diferentes, y pues el reloj va a llegar a diferentes tiempos en cada registro. El reloj, al estar distribuido por todo el circuito, va a hacer que los flancos activos del reloj no sean exactamente al mismo tiempo. Esta diferencia entre tiempos entre cada flanco de subida de los diferentes registros se va a conocer como skew. En la figura podemos ver nuestro circuito secuencial básico. Tenemos nuestro registro de origen y nuestro registro de destino, y vemos que el reloj pues tiene dos tiempos diferentes, el tiempo CRK1 y el tiempo CRK2. Esta diferencia que va a haber entre el CRK2 y el CRK1 se va a conocer como skew. Ahora pasaremos a lo que es la terminología de análisis temporal. Vamos a empezar primeramente con lo que es el flanco de lanzamiento y el flanco de captura. Aquí voy a dar la terminología en inglés, dado que lo más normal es encontrar los términos en inglés. Entonces el flanco de lanzamiento lo vamos a llamar launch edge, y el flanco de captura latch edge. El análisis temporal en sí va a medir el desempeño a través de análisis de retrasos entre los diferentes caminos de los flancos de lanzamiento y flancos de captura. El flanco de lanzamiento pues es el flanco de reloj que envía los datos desde un registro de origen u otro elemento secuencial y actúa como fuente para la transferencia de datos. El flanco de captura o latch edge es el flanco de reloj activo que captura datos en el puerto de datos de un registro u otro elemento secuencial, actuando como destino para la transferencia de datos. Entonces aquí podemos ver, este registro va a ser el registro de origen, el que en primera instancia pues va a recibir el dato en el primer flanco de subida de nuestro reloj, y el dato va a ser procesado en la lógica combinacional, y en el siguiente ciclo de reloj
lo va a ser capturado por el registro de destino. Entonces vamos a tener dos importantes términos que va a ser el launch edge y el latch edge. Otra importante medición es el data arrival time. El tiempo de llegada de datos es el tiempo que le toma llegar a los datos desde un inicio de un flanco de lanzamiento, sea launch edge, hasta la entrada del registro destino. Es decir, el tiempo desde que es el flanco de subida del reloj, pasa este tiempo de la conexión desde la fuente del reloj hasta la entrada de activación de nuestro registro. Después pasa por el tiempo de reloj a salida, es decir, el tiempo de propagación en el flip flow, y después al tiempo que pasa por la lógica combinacional o T-data. Esto lo va a ser el tiempo de llegada de datos o data arrival time. Entonces, data arrival time va a ser igual a launch edge más T reloj 1 más TCO más T data. Vamos a tener también el clock arrival time, el tiempo de llegada del reloj, que es el tiempo que le toma llegar a la señal de reloj a la entrada del reloj del registro de destino. Como podemos ver, nuestro reloj inicial da el pulso del reloj y el tiempo que tarda desde el latch edge hasta llegar a la entrada de nuestro registro de destino, TCLK2, es lo que vamos a ya conocer como el tiempo de llegada del reloj. Entonces, el clock arrival time va a ser igual a latch edge más TCLK2. También vamos a tener el data required time para setup, o sea, el tiempo requerido para la transferencia de datos, cumpliendo el mínimo del tiempo para asentamiento. Es el mínimo tiempo requerido para que los datos puedan ser capturados en el registro de destino. Data required time setup va a ser igual a latch edge más TCLK2 menos TSU o tiempo de asentamiento. O también lo podemos decir que data required time va a ser igual a clock arrival time menos TSU. En la figura podemos ver, nosotros iniciamos en el latch edge y el tiempo que tarda el reloj a llegar al registro de destino menos el tiempo de asentamiento es el tiempo que nosotros requerimos para que nuestro dato sea válido. El tiempo de asentamiento o TCU es importante respetarlo en todos los circuitos síncronos y este está especificado en los datasheets de los dispositivos FPGA. El Data Required Time HOR, o el mínimo de tiempo requerido para los datos para ser capturados en el registro de destino, se puede dar por la siguiente fórmula. El Data Required Time es igual a latch edge más TCLK2 más TH, o también Data Required Time es igual a Clock Arrival Time más TH o tiempo de mantenimiento. Entonces aquí tenemos el latch edge, el tiempo que tarda el reloj a llegar al registro de destino, más el tiempo de mantenimiento. Entonces esto va a ser el tiempo que nosotros requeremos de nuestros datos, es decir, nuestro dato debe permanecer ese tiempo después de que el reloj llegó al registro de destino. Normalmente los tiempos de mantenimiento son de 0 a 1 nanosegundo.
Otro parámetro importante es el margen de asentamiento o setup slack, y el cual es definido de la siguiente manera. El setup slack es el minimum data required time menos el máximo data arrival time. También lo podemos definir setup slack como igual al periodo de reloj más TSLK2 menos TSU menos TSLK1 menos TCO menos T data. ¿Ok? Entonces, el setup slack pues va a ser nuestro margen que tenemos para que se cumplan los tiempos de asentamiento. Podemos ver en la figura pues lo que es el setup slack, que es este margen que tenemos para que se cumplan los tiempos de asentamiento. De esta parte pues tenemos lo que es el data required time, que es pues la suma de slash s con el tclk2 menos tcu, y de esta parte tenemos lo que es el data arrival time, que es por la suma desde launch s, tclk, tco y tdata. En la fórmula podemos ver que aparece lo que es el periodo de reloj, pero si nosotros ponemos que en la fórmula de data required time aparece el launch edge, y en la fórmula de data arrival time aparece el launch edge, y si yo pongo launch edge menos launch edge, entonces esto me va a dar pues el periodo de reloj. Entonces esta pequeña ventana pues es nuestro margen para que se cumplan nuestros tiempos de asentamiento. Algo interesante a notar es que el retraso de reloj 2 alarga el tiempo de asentamiento, por lo cual esto nos va a ayudar en nuestro margen de asentamiento, pero hay que ver que el TCLK1, este retardo, entre más grande sea, pues nos va a encoger nuestro margen de asentamiento. Después vamos a tener el hold slack, que va a ser el margen de mantenimiento, que es el margen que se requiere para cumplir todos los tiempos de mantenimiento. El hold slack se va a definir al revés al setup slack, pero va a ser igual al mínimo data arrival time menos el máximo data arrival time. En otras palabras, hold slack va a ser igual a tclk1 más tco más tdata menos tclk2 menos th. En la figura podemos ver que aquí tomamos en cuenta el siguiente launch edge, que en este caso es nuestro launch edge también, y pues tenemos nuestros tiempos que hacen el data arrival time, que es el tclk1, tco y tdata. Si restamos el data required time, que es el tclk2 más el th, la pequeña ventana que tenemos aquí pues va a ser el hold slack. Aquí va a ser al revés, el retardo de reloj 2 nos va a afectar, mientras que el retardo de tclk1 nos va a ayudar. Es decir, que entre más grande sea tclk1, esto se va a alargar y nos va a hacer una ventana mayor, pero si el tclk2 es mayor, pues esto va a hacerse cada vez más pequeño. Ya terminando la terminología del análisis temporal, vamos a pasar a las siguientes conclusiones. Primeramente, las normas de diseño síncrono son una buena guía para la realización de diseños con un funcionamiento seguro. Conocer los fundamentos del análisis temporal es importante cuando ocurren errores de sincronización, los cuales pueden ser causados por caminos de datos largos, requerimientos de sincronización muy cortos, un skew significativo, etc.
La terminología y ecuaciones aprendidas son usadas en los reportes de análisis temporal. Por lo tanto, conocerlas es importante para el análisis de nuestro diseño.